Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3. ¿Sí? Estamos hablando de Romanos básicamente durante estas semanas, las enseñanzas de Pablo, su confrontación con esos tres tipos de personas que había en ese entonces, ¿verdad? Influyendo en la iglesia. El domingo pasado hablamos de cómo él, ¿verdad? Cuestiona a los de su misma sangre, a los judíos, ¿verdad? Hoy proseguimos con algo muy similar, pero hay algo ahí que es muy común en nuestra sociedad, ¿verdad? Y se trata de algo que usted y yo hemos hecho muchas veces. De hecho, el título del mensaje del día de hoy es Excusas por nuestro pecado. Excusas por nuestro pecado. ¿Sí? Estaremos leyendo Romanos del 1 al 8. Y si usted me quiere acompañar, no trate de darle mucho sentido a lo que estamos leyendo. Deje que el Espíritu Santo lo haga, pero para eso estamos aquí, para aprender más, ¿verdad? Esta mañana. Me dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Recuerde que está hablando un judío, Pablo era judío. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y él aclara, hablo como hombre, ¿sí? En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Padre amado, permite que tu palabra el día de hoy sea clara y precisa en nuestros corazones. Tal vez lo que leamos sea confuso, Señor, pero confiamos en la fidelidad de tu Espíritu Santo esta mañana, en el nombre de Jesús. Bueno, como les había dicho, si yo le pidiese a alguno de ustedes que me pudiera dar en 5 palabras lo que acabamos de leer, hasta para mí sería muy difícil hacerlo. ¿Sí? Digo hasta para mí porque yo ya lo leí como 15 veces ese párrafo, créamelo. Entonces, vamos a ver de qué está hablando Pablo aquí, ¿sí? Seguimos con las nuevas de parte de Dios. Hoy estamos hablando acerca de las excusas que comúnmente damos o dábamos por nuestro pecado, ¿verdad? Recuerdo hace algunos años, ¿verdad? Una semana muy reveladora allá en Washington, ¿verdad? La Cámara de Representantes votó 426 contra 0 para revelar los nombres de todos los miembros pasados y presentes, ¿verdad? Que habían usado cheques sin fondos en el banco de la Cámara. No sé si usted recuerda ese episodio gris de la política norteamericana, ¿sí? Un comentarista por ahí comparó el acto como un suicidio político masivo. Era increíble, ¿verdad? Hombres escogidos por el pueblo estaban haciendo triquiñuelas en cuestiones de finanzas en el banco de la Cámara de Representantes. Fue muy sonado esto, fue hace varios años, yo lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero por ahí salió una lista, ¿verdad? Me acordé de esto porque ahora que estuve estudiando para mi examen de ciudadanía, una de las preguntas era cuántos representantes tenemos en los Estados Unidos. Y me puse a leer un poquito más acerca de los representantes, aunque no tenía que hacerlo para el examen, y me enteré, bueno, sí, que hay 441, no todos pueden votar, etcétera, etcétera. Pero aquí la cosa era masiva. Esa lista contenía 355 nombres. Son 441 representantes, hombres supuestamente honorables, hombres intachables, escogidos por el pueblo para representarlos. Y era evidente que algunos de esos funcionarios electos nunca se molestaron en
en ponerle más atención a sus chequeras, ¿sí? Hubo uno solo emitió 972 cheques sin fondos, ¿sí? Otro por ahí 700 y pico, ¿verdad? El hombre el representante que emitió como 715 por ahí, era del área de Chicago, ¿verdad? Pero al día siguiente, ¿verdad? De que esa lista salió a la luz, ¿verdad? Este hombre, el de Chicago, ordenó una conferencia de prensa, ¿verdad? Y en todo el tiempo que estuvo frente a las cámaras, él se mostró muy indignado, ¿sí? Y en voz alta proclamó que dado de que no se trataba de dinero público, no era asunto de nadie más. Y con ese gran aire de enfado proclamó, esto es personal, caso cerrado, ¿sí? Pero no fue el mejor, dando excusas, ¿verdad? El mejor intérprete hasta ahora es un hombre llamado Charles Wilson, que era representante de Texas, ¿sí? Mientras tomaba notas, él parecía estar poniendo 5 excusas diferentes por lo que había hecho con sus cheques, ¿verdad? Por ahí él anotó, no es un crimen como si hubiese cometido abuso infantil. Es una gran excusa, ¿verdad? ¿Cómo la traducimos? Bueno, él trataba de que en nuestra cabeza, en la cabeza del pueblo se metiera, oh, no es tan malo. La otra excusa que por ahí escribió, dijo, mi gente sabía que yo era descuidado cuando me eligieron. Traducción, sabían que era estúpido cuando me eligieron. Sí. Otra nota que él puso por ahí para hacerla pública, dijo, si alguna vez alguien ha rechazado un cheque, vote por mí. Si no, vote por mi oponente. En pocas palabras, él trataba de decirle a la gente, hey, todo el mundo lo hace. ¿Sí? Otra excusa. Y por ahí escribió otra más. Dijo, esto no es la gran cosa. Traducción simple, sí, no es la gran cosa. Para él no lo era, ¿verdad? Él estaba minimizando el deseo de esa gente que votó por él para que los defendiera, para que abogara por ellos, para que mejorara sus comunidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, él aprovechó ese puesto, como los otros 300 y fracción, para prácticamente cometer un robo. Eso es lo que hicieron, ¿verdad? Pero no es de extrañar, hermanos, que la confianza pública en el gobierno esté en su punto más bajo, ¿sí? Y no es de extrañar que aún candidatos que ahora son independientes son los que estén teniendo más audiencia, ¿verdad? No pertenecen ni a uno ni a otro partido, porque ya los representantes de ambos partidos ya han demostrado de qué están hechos, ¿sí? Ahora ya han tenido un poco más de cuidado, ya no se han dado escándalos como en de aquella ocasión, pero ahí lo que resalta son las excusas infantiles que hombres con toda la educación que tienen, con toda la experiencia que tienen, que están en el gobierno, las están dando, ¿sí? Y nosotros, la gente común, ¿damos excusas? Sí, sí damos excusas, ¿verdad? Pero cuando se considera el tipo de personas que elegimos para que nos representen, ¿verdad? Debería de haber un enojo en nosotros, ¿verdad? Pero también con nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando la gente está votando, muchas veces no se interesa en el carácter de la persona, se interesan en la popularidad de la persona, ¿verdad? Pero pues, esto no es raro, hermanos. Todo empezó allá en el jardín, ¿se acuerda? Yo no pretendo insistir en los miembros del Congreso, ¿verdad? Esta mañana. Realmente no son diferentes a nosotros, ¿verdad? ¿Quién puede decir cómo nos iría si estuviéramos en su lugar, ¿verdad? ¿Acaso seríamos más honestos? Tal vez estaríamos mejor, no creo, ¿verdad? Por ahí alguien podría decir, por lo menos no sería peor. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero ese escándalo de la emisión de cheques sin fondos es una lección sobre cómo reaccionamos cuando nos atrapan, ¿sí? Como decimos en nuestros países, cuando nos agarran con las manos en la masa, ¿sí? Instintivamente, hermanos, todos inventamos excusas por nuestro comportamiento, ¿sí? Y después de todo,
si todos los demás pudiesen ver la vida como nosotros la vemos, ¿verdad? Habrían hecho exactamente lo mismo que hicimos nosotros, o al menos eso creemos, ¿sí? Poner excusas, queridos hermanos, ha sido parte de la naturaleza humana desde que Adán culpó a Eva allá en el huerto del Edén, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Dios dijo, ¿quién te dijo que comieras del fruto? Adán dijo, y fue sincero, ¿sí? La mujer que me diste. Ahí estaba tratando de culpar tanto a Eva como a Dios, a la mujer y a ti por habérmela dado. Eso es lo que estaba diciendo Adán. Sin embargo, Dios no estaba comprando la excusa, ¿verdad? Él nunca compra ni recibe con agrado nuestras excusas. No lo hizo con Adán, no lo va a hacer contigo, no lo va a hacer conmigo. Un escritor por ahí, Gabriel Maurier, él escribió algo al respecto. Él dice, el que se excusa se está acusando a sí mismo. Y yo creo que es cierto, ¿verdad? Cuando ponemos excusas, simplemente estamos discutiendo para evitar que la verdad llegue a donde tiene que llegar, ¿verdad? Y alguien más por ahí dijo, una excusa es la piel de una razón llena de mentiras. No sé si ha estado usted en alguna corte o lo ha visto en televisión, en alguna película, ¿verdad? Cómo es el funcionamiento, la dinámica en una corte donde se está llevando a cabo un juicio, ¿verdad? Pero por ahí se oyen seguido las palabras de los abogados, tanto defensores como los acusadores. Objeción, su señoría. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el acusador, el fiscal, está diciendo algo del defendido y al abogado del defendido, él considera que lo que está diciendo va a perjudicar la reputación de su defendido, él va a poner la objeción ante el juez. Y el juez puede contestar sostenida la objeción, o sea, diciéndole a la otra parte, ya no sigas hablando de lo que estás hablando, pero también puede decir lo opuesto el juez y acepta lo que está diciendo la primera persona y la objeción ya no tiene lugar, ¿sí? Entonces, hermanos, este pensamiento nos lleva ahí precisamente a lo que acabamos de leer. Romanos 3. El fiscal, en este caso, el apóstol Pablo, está allí casi listo para descansar su caso, ¿verdad? Para terminar la acusación, ¿verdad? Y esa acusación no era solamente contra los judíos, era contra la raza humana completa, ¿verdad? Sí. Toda la raza humana está bajo la ira de Dios. Déjeme darle tres factores, tres hechos aquí. El número uno es que los gentiles son pecadores. ¿Se acuerdan que lo vimos en ese repaso pequeño que nomás lo mencionamos en capítulo 1 del 18 al 32 de Romanos? Eso era. Los gentiles eran pecadores. Básicamente de eso está hablando Pablo ahí. En el hecho número 2, cuando vimos el capítulo 2 del 1 al 16, pues ¿qué aprendimos? Que la gente moral también es pecadora. Esos que se dicen muy morales, ser muy morales, muy buenos, ¿verdad? Sí. Después, el hecho número 3, lo vimos en el último servicio. Los judíos son pecadores también. Es lo que está diciendo Pablo. Leímos en el capítulo 2 del 17 al 29. Pero así, eso abarca en general toda la raza humana. En el sentido que Pablo lo pone, ¿verdad? Y está considerada en sus diversas partes, ¿verdad? Los gentiles, los judíos, los moralizantes, ¿verdad? Entonces, la raza humana, como dice la palabra en muchos pasajes, la raza humana está condenada ante Dios. Está condenada ante Dios. Pero tenemos buenas nuevas, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, antes de que Pablo pueda presentar sus argumentos finales, disculpe, pero esta fue la manera que encontré yo para poder explicar mejor estos 8 versículos. Sígase imaginando que estamos en esa corte, ¿verdad? Y Pablo ahí es el fiscal. Entonces está por terminar sus argumentos finales. La defensa, que eran los judíos en ese entonces, se levanta para hacer una objeción, ¿sí? De hecho, el abogado de la otra parte presenta
tres objeciones convincentes a esos argumentos que estaba dando Pablo. ¿Sí? Si se permiten que esas objeciones se mantengan, que el juez diga así, se mantienen, sus conclusiones no pueden ser válidas, las de Pablo. ¿Sí? Por tanto, ¿qué hace Pablo? Pablo se aparta del fluir de su argumento para responder a esas objeciones imaginarias una por una. Y quizá no debería de mencionar la palabra imaginarias, ya que sabemos que Pablo a menudo debatía el evangelio con los rabinos, ¿verdad? Judíos en las sinagogas que estaban diseminadas por todo el imperio romano, ¿verdad? Y las objeciones que presenta aquí, sin duda, son objeciones reales, ¿verdad? Que ya antes él había escuchado y respondido en otras ocasiones, ¿sí? Pero aunque el pasaje, como les dije al principio, es en sí algo difícil, el flujo del argumento no es difícil de seguir. Yo lo tuve que leer más de 10 veces, como le dije, ¿verdad? Se ofrecen 3 objeciones y se dan 3 respuestas. Para entender las cosas correctamente, debemos poner la frase o anteponer la frase, si soy pecador, antes de cada objeción. Si soy pecador, ¿sí? Y eso trae ante nosotros la fuerza contenida en este pasaje. Los judíos no objetaron la noción de que los gentiles eran pecadores. Cuando Pablo lo dijo, ellos no dijeron nada, ¿verdad? No dijeron, sí es cierto, o no dijeron, no, te estás pasando, no. Tampoco objetaron la noción, vamos a decir, teórica de que eran pecadores. Pero no podían aceptar, ni aceptarían jamás que eran pecadores ante Dios. Claro, en igualdad de condiciones que los gentiles. Una enseñanza tal para ellos era lo que la palabra llama un anatema, algo monstruoso, ¿no? Eso no lo quiero para mí. No es mío, no me pertenece, no me corresponde, no me lo pongan, ¿sí? Entonces, estas objeciones que están aquí en estos 8 versículos, bueno, en algunos de ellos, pero el pasaje completo las explica. La primera, yo le llamaría, ¿por qué ser religioso? Y lo vimos en el servicio pasado. No sé si usted ha visto el programa de televisión cristiano del hermano Chuck Swindoll. Últimamente no lo he escuchado, pero recuerdo que él llama a esto el argumento de ventaja racial. ¿Sí? Los judíos se oponían esencialmente a la enseñanza de Pablo sobre la pecaminosidad universal, porque en sus mentes eso destruía su posición que ellos creían tener ante Dios, esa posición especial. ¿Sí? Y dice la palabra, entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Empieza diciendo el versículo 1 del capítulo 3. ¿Sí? Mucho, dice el versículo 2. Mucho. Y en todos los sentidos. ¿Sí? En primer lugar, Pablo les está diciendo, a ustedes se les ha confiado las mismas palabras de Dios. ¿Sí? La ley se les confió a usted. Y los judíos dijeron, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Con cierta justificación. Que debido a que eran el pueblo elegido de Dios, tenían una relación especial con Dios. Parte de eso era cierto, ¿sí? De alguna manera. Los judíos fueron y son el pueblo elegido por Dios. Aunque ustedes escuchen las noticias, cómo se pelean entre ellos, cómo no están de acuerdo unos con otros en lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Ahí hay un remanente, ¿sí? Ahí hay un remanente y el Señor va a venir por ese remanente que pertenece al pueblo escogido, no a todo el pueblo de Israel. Eso tenemos que quitarnos de nuestra cabeza, porque en muchas iglesias usted habla estas palabras que le acabo de decir y lo van a tratar de nulificar. En muchas iglesias cristianas evangélicas se pone a Israel en un punto muy elevado.
como hijos de Dios podemos hacerlo, pero siempre y cuando estemos hablando de ese remanente que la palabra me menciona, no de todo el pueblo de Israel actual, ¿sí? Porque ellos están haciendo políticamente, ¿verdad? Muchas cosas que están dañando a otras personas inocentes. Ese es mi punto de vista y es el punto de vista de mucha gente. No es que sea antisemítico, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero la palabra me dice que hay un remanente de ese pueblo escogido, ¿sí? Por ahí habla el Apocalipsis de esos 144,000. Son 144,000 tomados de las tribus de Israel. Eso es lo que yo entiendo acerca de ese remanente. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí, en esencia, ¿verdad? La objeción es la siguiente, ¿sí? Y poniéndolo en otras palabras, si somos pecadores como los gentiles, están hablando los judíos, se están defendiendo, ¿verdad? ¿Por qué molestarse en ser judíos? ¿Por qué guardar la ley? ¿Por qué seguir los 10 mandamientos? ¿Por qué ofrecer los sacrificios? ¿Por qué de una vez no lo dejamos todo atrás? Y a esto conduce tu argumento, Pablo, están diciendo, ¿verdad? Para decirlo de otra manera, los judíos estaban argumentando que un favor especial significaba un privilegio especial. Eso demuestra qué tan torcidos estaban acerca de ello, ¿sí? Pablo no niega que los judíos tienen una relación especial con Dios. Después de todo, se les había dado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí la implicación sorprende, ¿verdad? Y escuchémoslos bien. Favor especial significa no privilegio especial, significa responsabilidad especial, ¿sí? Favor especial significa responsabilidad especial. Dios espera más y no menos de los judíos, ni de ti ni de mí, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 12:48 cuando habla ahí en ese pasaje del siervo fiel? Él dice, a quien mucho se le da, mucho se le pide. Y esto no estaba funcionando con los judíos. No lo estaban haciendo, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo, aún es mejor servir a Dios y guardar la ley, pero eso no te da ningún favor especial de Dios, ¿verdad? Esos privilegios no los libran del apuro. Al contrario, los ponen a demostrar una responsabilidad aún mayor. En la iglesia del Señor de la actualidad, la iglesia cristiana evangélica, tenemos la misma situación. Creemos tener la verdad, creemos seguir lo que el Señor nos pide en su palabra, ¿verdad? El nuevo pacto y todo eso. Y creemos que es un gran privilegio. Y muchas veces por ahí en los púlpitos de muchas iglesias se predica esa especie de superioridad, cuando debería de ser otra cosa, debería de ser responsabilidad. Lucas 12:48. A quien mucho se le da, mucho se le pide. ¿Sí? ¿Ha usted escuchado por ahí la frase buscar agujas en un pajar? Estaba leyendo en una página del libro de Ray Stedman. Él escribió un libro que se llama Del pecado a la gloria. Y él dice, ofrece por ahí una ilustración que me pareció útil, ¿sí? Él dice, imaginemos que estamos por ahí en una isla remota, ¿verdad? Que permanentemente está oscura, ¿verdad? Y solo hay un camino para salir de esa isla de oscuridad. Hay un estrecho camino que llega a un estrecho puente, ¿verdad? Y ese puente se extiende a través de un abismo que no se le ve el fondo porque está todo oscuro. Sí, pero es un abismo. Entonces supongamos, decía Ray, que a cada persona en la isla, ¿verdad? Se le da una pequeñita linterna, ¿verdad? Tan pequeña que solo puede iluminar la oscuridad unos 30 centímetros adelante de ti, ¿verdad? En cualquier dirección.
Pero a otro grupo de personas se les da un potente reflector. Un reflector que tiene un rayo tan fuerte, tan potente, que puede atravesar la oscuridad kilómetros y kilómetros. Y aunque el reflector se le dio a este grupo para ayudarlos a encontrar ese estrecho camino y llegar a ese puente estrecho, y que también pudieran ayudar a otros a encontrar el puente, lo usan en su lugar para buscar otras cosas que va a ser muy difíciles de encontrar. Por eso este autor, Rey, le llama a ese comentario buscando agujas en un pajar. Casi imposible encontrar esa aguja en un pajar, a pesar de que tienes la luz. Y eso es lo que les estaba diciendo Pablo a los judíos. Ustedes tienen la palabra, ustedes tienen la ley. El Señor se los dio para que todos lo pusieran a trabajar en beneficio de los demás. ¿Qué hicieron en cambio? Lo están conservando para sí. Le agregaron más leyes que hasta el día de hoy hay grupos de judíos que la siguen al pie de la letra. ¿Sí? Pero ¿y los demás? ¿El prójimo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería el juicio sobre esas personas que recibieron ese gran reflector? Que desperdiciaron la luz que se les dio. Eso les estaba diciendo Pablo a los judíos. ¿Creen tener un privilegio? No, se les dio una responsabilidad. ¿Sí? La ley era como un reflector para ayudar a las personas a encontrar a Dios. Pero los judíos, en lugar de iluminar el camino hacia Dios, lo usaban para discutir trivialidades. Por ahí estaba leyendo que discutieron sobre qué tan lejos se podía caminar el día sábado, ¿verdad? Discutieron si era pecado escupir en sábado. Imagínense usted. O inclusive discutieron si era pecado escupir en el barro o en una roca en sábado. Uno era pecado, dijeron, y otros decían no. Para eso fue que usaron la ley. Entonces Pablo les está diciendo a aquellos judíos, ustedes son doblemente culpables. ¿Sí? Ustedes mismos no obedecieron la ley, pero tampoco la usaron para ayudar a otras personas. La iglesia del Señor actual, ¿verdad? Beneficiarios de ese nuevo pacto, ¿verdad? Ese pacto que se menciona cuando estamos tomando la Santa Cena. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con eso que se nos dio? Se nos dio el privilegio de recordar el sacrificio de nuestro Señor, el cual fue por eliminar la carga del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí Pablo está haciendo énfasis en, sí, les está hablando a los judíos, pero si las palabras de Pablo, usted y yo las tenemos actualmente en nuestras manos, el mensaje también es para nosotros. Para todos aquellos que usamos excusas para poder vernos mejor ante las cosas en las que le hemos fallado al Señor. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de que con esa primera objeción, ¿verdad?, que surgió, la cual dijimos, ¿por qué ser religioso? Porque ese era el pecado ahí, ser religiosos. Tener muchos rituales, pero olvidarse de la necesidad de la gente. A pesar de que tienes una lámpara para darles luz y caminen en el camino correcto. Esa fue la objeción número uno, ¿verdad? Así que aquí la objeción de los judíos caía al suelo, ¿verdad? Porque los judíos no estaban cumpliendo con las responsabilidades que venían con ese favor especial que Dios les había otorgado. ¿Tú conoces al Señor esta mañana? Gloria a Dios. Se te ha dado un favor especial. ¿Qué estás haciendo con ese favor especial? ¿Lo estás considerando un privilegio o lo estás considerando una responsabilidad? La objeción número 2, la segunda objeción que encontramos aquí, yo lo puse a manera de pregunta: ¿por qué no renunciar a Dios ya que Él se rindió con nosotros? Suena descabellado, ¿no? Pero si usted lee el pasaje con cuidado, se va a dar cuenta que eso es prácticamente lo que estaban preguntando los judíos. ¿Por qué no renunciar a Dios ya que Él se rindió con nosotros? O sea, ya dijo, no más.
cosa que no es cierto, ¿verdad? Y esta objeción se deriva directamente de la primera, porque es religioso. Le están diciendo, Pablo, por favor, suponga usted por un momento, ¿verdad?, que concedemos su argumento de que nosotros los judíos somos pecadores. Si es cierto, dicen ellos a Pablo, entonces también podríamos olvidarnos de las promesas de Dios a Israel. Wow. Él hizo un trato con nosotros, decían los judíos, ¿verdad? Y según usted, Pablo, no estamos cumpliendo con nuestra parte del trato. Por lo tanto, Dios tampoco cumplirá su parte. ¿Sí? Ese era el razonamiento que le estaban dando aquí los judíos a la acusación de Pablo. Y nuevamente aquí hay una pizca de verdad, ¿verdad?, en esa objeción. Es perfectamente cierto, ¿verdad?, que los judíos no cumplieron su parte del trato, ¿verdad?, de ese pacto. Pecaron repetidamente, ¿verdad? Se alejaron de Dios, ¿verdad? Corrieron tras ídolos paganos, ¿sí? Por lo tanto, decían ellos, si las promesas de Dios son condicionales, entonces esta objeción que estamos haciendo tiene cierto peso. Pero la promesa básica de Dios de bendecir a Israel como nación no era condicional. Esa promesa no sé si usted recuerde, pero se remonta allá a Abraham, allá en Génesis 12, ¿sí? Y se basa únicamente en algo esencial, algo de lo que todos necesitamos y lo seguiremos necesitando hasta el día en que nuestro Señor Jesús regrese en las nubes: la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Ahí está basada la promesa, ¿sí? Bendecir a Israel como nación y ahora bendecir a los gentiles que somos usted y yo. Es una promesa, no es condicional, está basada únicamente en la fidelidad del Creador. Y aquí está la objeción, pero también está la respuesta de Pablo, ¿sí? Y si algunos no tuvieran fe, ¿sí?, ¿su falta de fe anularía la fidelidad de Dios? ¿Qué dice Romanos 3:4? Romanos 4 dice, de ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Wow. En términos simples, hermanos, la objeción dice, Dios se da por vencido con las personas cuando pecan. Imagínense. Pero para ser sincero, hay muchas personas que se sienten así. Yo he conocido gente que ha estado regularmente en la iglesia, participan y todo, y a la menor prueba han caído y deciden dejar de congregarse, cuando más necesitan hacerlo. Deciden, no, yo no soy lo suficiente bueno ante los ojos de Dios. Me doy por vencido porque Dios ya se dio por vencido conmigo. ¿Sí? Entonces hay muchas gentes que se sienten así. Cuando miran el mal que han hecho, sienten sinceramente, ¿verdad?, que son demasiado malvados como para ser perdonados. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco gentes que tienen ese sentir, ¿sí? Cuando reflexionan sobre un tristes registros, ¿verdad?, de sus fechorías pasadas, ¿verdad?, concluyen que su pecado los descalifica de la gracia de Dios. Pero escuche la respuesta concisa de Pablo, ahí en el versículo 4. Sea, dice, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, Dios nunca se rinde con nadie. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Si usted está pasando en este momento por una situación en la que se ha debilitado su fe, en la que usted piensa, el Señor ya no va a responder mis oraciones porque o estoy en pecado o no estoy haciendo su voluntad, el Señor no se va a rendir contigo ni conmigo. Sí. Como lo dije, lo acabo de decir, bajo ninguna circunstancia. No hay nada que podamos hacer tú y yo
que cause que Dios se dé por vencido con nosotros. Y si lo hay, pues entonces tu pecado es mayor que la gracia de Dios. Así de sencillo. Y esto no hace que el pecado sea menos pecaminoso, pero tampoco excusa nuestra desobediencia. Pero ¿sabe qué significa? Que no importa lo que hayamos hecho, podemos ser perdonados. Alguien diga amén ahí donde se encuentra, por favor. Gloria a Dios. Entonces, para probar su punto, Pablo incluye precisamente esas palabras, ¿verdad? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Se fue a un salmo. Se fue al Salmo 51, por ahí en el versículo 4. Son las mismas palabras. Y sabe que ese salmo era un salmo de David, de confesión, ¿verdad? Después de que acababa de pecar con Betsabé. Wow. Pablo lo toma y se los muestra a los judíos. Les dice, miren, rey David, al que todo el pueblo judío venera, respeta, dijo estas palabras después de un terrible pecado. ¿Sí? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí la victoria no es por nosotros, ahí la victoria es por el abogado defensor. Nuestro Señor Jesús, su sacrificio en la cruz. ¿Sí? El enemigo nos va a acusar en frente del Padre. Le va a dar al Señor toda la lista de nuestras fechorías, ¿verdad? Nuestros errores, nuestros descuidos. Pero Jesús va a decir, no, todo eso ya está en el fondo, en lo más profundo del mar. Ya no existe. Él es mi hijo. Yo soy su abogado. Gloria a Dios. Dios, hermanos, va a ser fiel a su palabra, ¿verdad? El versículo que Pablo cita aquí es uno en el que David está proclamando que lo que le sucedió demostró la justicia de Dios. ¿Sí? David pecó, Dios lo juzgó, ¿verdad? Probando así que Dios es justo en todo lo que hace. Después de que Dios lo juzgó, ¿verdad? También lo perdonó, demostrando que la gracia de Dios es mayor que el pecado del hombre. Y aquí el punto es claro, hermanos. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y la aplicación también es clara, ¿sí? No todos los pecados de la raza judía pueden hacer que Dios rompa sus promesas. Si todo hombre en el mundo resulta ser un mentiroso, Dios va a seguir siendo fiel a su palabra. Sea Dios veraz, dice Pablo, aquí ante sus hermanos judíos. Y hermanos, David es un ejemplo particularmente bueno desde este punto de vista. Después de todo, David era, pues, ¿qué era? Usted lo sabe, era un adúltero, fue mentiroso y en última instancia, pues, hasta asesino, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios lo perdonó. Si Dios puede perdonar a alguien como David, puede perdonar a cualquiera de nosotros. Entonces, esa segunda objeción, ¿verdad? ¿Por qué renunciar a Dios ya que Él se rindió con nosotros? Es falsa y el juez va a decir, no procede. ¿Sí? Entonces, tenemos una tercera objeción en este pasaje y también una pregunta. A manera de pregunta se la emito, se la hago saber. ¿Por qué molestarse en ser bueno? ¿Por qué molestarnos en ser buenos? En una lectura rápida de estos versículos, puede que no sea evidente de inmediato, ¿verdad? De qué se trata esta tercera objeción. Pero el argumento dice así, como les repito, después de más de 12 veces leído el pasaje. Estoy mejorando, no se preocupe, estoy mejorando. Primero Dios, nos acercamos más a la altura, a la estatura que Él desea, pero yo no tengo estudios teológicos oficiales, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo puede hacer mucho más que cualquier instituto teológico en la vida de las personas. Entonces, esta tercera objeción, ¿verdad? Aunque si la lee usted así superficialmente, va a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Recuerda la objeción, ¿por qué molestarse en ser bueno? ¿Sí?
Entonces el argumento dice así. Bueno, señor Pablo, ¿verdad? Fiscal, usted ha jugado muy bien este juicio, ¿verdad? Por ahí ya 2 objeciones que teníamos ya no las anuló el juez, ¿verdad? Entonces, estás terminando tu argumento diciendo que el pecado de David le dio a Dios la oportunidad de demostrar tanto su justicia como su gracia. Imagínense, esta semana pasada, uno de mis residentes en mi trabajo, llegó la policía a llevárselo, ¿sí? Pero lo único que tenían contra él era su nombre. No tenía ninguna otra evidencia, pero para hacer la historia corta, lo interrogaron 7 horas. Pero el hombre siempre mantuvo la paz, la calma. Unos días antes yo había tenido una conversación con él y por ahí hablamos de cómo es un cristiano en su carácter. Y una de las cosas que resaltamos y estuvimos de acuerdo, él y yo, es que cuando un cristiano habla, habla a los ojos, ¿sí? Y cuando es un asunto de extremada importancia, aún más, ¿sí? Ya no es cuestión de que lo hagas por costumbre, ¿verdad? Ver a los ojos. No, ahora pon tu atención en hablarle a esa persona y responderle a los ojos. Y esto fue lo que él hizo. Y le hacían preguntas como esta, ¿sí? Aquí los judíos le están diciendo, oh, al mencionar a David, estás mencionando que Dios le dio la oportunidad de demostrar su justicia como su gracia, ¿sí? A este hombre le estaban preguntando, entonces, ¿compraste drogas esa noche? Y él dice, yo nunca les he dicho, desde que me trajeron aquí, que yo compré drogas. ¿De dónde están sacando eso? Y así, preguntas que metían como tirabuzón a ver qué le sacaban. Pero él inmediatamente, en la paz que el Señor le dio frente a esos hombres, él les dijo, yo nunca dije eso. Querían hacerlo caer en la trampa, ¿sí? Lo mismo que estaban haciendo aquí los judíos. Claro, este hombre, el juez al día siguiente lo liberó, le dijo, no hay ninguna evidencia, por favor discúlpenos. Levantamos a la persona equivocada, ¿sí? Entonces le están diciendo los judíos a Pablo, si David no hubiera pecado, Dios nunca habría tenido la oportunidad de juzgarlo o perdonarlo. Imagínense. Entonces, en cierto sentido, David estaba ayudando a Dios al pecar. Eso es lo que estaban diciendo los judíos. Léalo con tranquilidad. Pero si ese es el caso, entonces cada vez que tú y yo pecamos, también estamos ayudando a Dios para que Él pueda demostrar que tiene gracia, que tiene justicia, ¿verdad? En su carácter. Pero si mi pecado ayuda a Dios, aquí viene la pregunta, ¿cómo puede juzgarme por ser pecador? Wow. Era un argumento hábil de la defensa, ¿sí? Pero también es un argumento enfermizo, porque la persona que habla así realmente está acusando a Dios de usar el pecado para su propio beneficio. Imagínense. Es increíble que eso esté ahí, en ese capítulo 3 de Romanos. Y es por eso que no en muchas ocasiones se predica de este pasaje. Como la línea era proseguir con esta serie y ir cronológicamente como está el libro de Romanos escrito, yo no me podía escapar de hablar de estos 8 versículos. Es por eso que requería más lectura, más estudio, más consulta de los otros autores. ¿Sí? Entonces, aquí está, ¿verdad? Ese argumento hábil que quería la defensa usar para contrarrestar el argumento de Pablo, ¿verdad? Es un argumento enfermizo porque la persona que habla así, como les dije anteriormente, ¿qué está haciendo? Está acusando a Dios de usar el pecado para su propio beneficio, para verse bien él, ¿no? Esa línea de pensamiento nos lleva a una conclusión absurda. ¿Cuál es esa conclusión? Si la tomamos de parte de los judíos, si nuestro pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar su fidelidad en el juicio y su gracia en el perdón,
¿Por qué no seguir pecando para que Dios pueda seguir mostrando su amor y su justicia y su carácter y perdonándonos más? Completamente ridículo, pero ahí está en la palabra. ¿Sí? Dice el 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y ahí es donde les especifica Pablo, el judío. Estoy hablando como hombre, porque esa es la pregunta que ustedes están haciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue su respuesta? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Lo vimos hace un par de semanas. ¿Sí? Ahora yo le hago a usted la pregunta. Um, espero que me esté siguiendo. ¿Glorifica mi pecado a Dios? Creo que la respuesta es sencilla, ¿verdad? Claro que no. Claro que no. Dios no se glorifica con nuestros pecados, con nuestras faltas. ¿Sí? Va a ser imposible que el Espíritu Santo también se sienta glorificado porque es parte de la Trinidad, cuando en la palabra me dice que yo no debo de contristar al Espíritu. ¿Sí? Aquí la objeción básica, hermanos, se establece en 3 ocasiones diferentes aquí en el texto. ¿Sí? Ahí donde dice en el 5, pero si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios con mayor claridad, ¿qué diremos? ¿Sí? ¿Y qué dice el 7? Si mi falsedad realza la veracidad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué sigo condenado como pecador? Y el 8, ¿sí? El 8 me dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bienes. Lo está haciendo en forma de pregunta. ¿Por qué no decimos eso? Hagamos el mal para que resulte el bien. Claro, el que viene del Señor. Aquí la falla fatal es muy fácil de detectar, hermanos. Cuando peco, según los judíos, le estoy haciendo un favor a Dios. Y esto, por supuesto, ¿verdad? Es una vieja mentira de Satanás. Yo creo que es la más antigua realmente. Por ahí alguien dice, cuando hace algo equivocado que benefició a otros, ¿sí? ¿Se acuerdan de las historietas de Robin Hood? Que robaba para darle a los pobres. ¿Sí? ¿Qué piensa el mundo? El fin justifica los medios. Es parte de lo que muchos de nuestros representantes en el gobierno hacen. ¿Sí? No importa cómo lo hagas, ¿verdad? Pero entrega, que reciba la gente. El fin justifica los medios. ¿No es cierto? Mentira de Satanás. Si ser malo hace que Dios se vea bien, entonces yo seré realmente malo para que Dios pueda verse realmente bien. No. O para decirlo de otra manera, según la objeción que estaban dando los judíos, mi pecado glorifica a Dios. Y aquí la respuesta de Pablo es firme, ¿sí? Es firme. Dice él, en ninguna manera. Eso es descabellado, también lo estaba tratando de decir. Por ahí en el griego quiere decir que nunca sea, ¿verdad? Que nunca Dios lo permita. ¿Sí? Y aquí la forma, como lo dijo Pablo, en la situación en la que estaba respondiendo algo que significa, Dios no lo quiera, Dios no lo permita. ¿Sí? Y esa enseñanza que querían impartir los judíos para justificarse, la excusa, ¿verdad? No puede ser correcta por 2 razones. La primera, si el pecado de alguna manera glorifica a Dios, como dice Pablo en su pregunta, ¿cómo puede Dios juzgar al mundo? Lo vemos ahí en el versículo 6. ¿Sí? Tal pensamiento da vuelta a la moralidad, hermanos. Aquí de repente no hay diferencia entre el bien y el mal, o el blanco y el negro, o el día y la noche. Aquí el resultado es un caos moral. ¿Sí? Si Dios no juzgará algún día al mundo,
entonces nos vamos a sumergir en ese abismo de inmoralidad, ese mar de relativismo, ¿verdad? Y ponerle nombres bonitos a los pecados, ¿verdad? Y va a haber un abismo de maldad sin fondo si el Señor no aplica su juicio a la humanidad. Sí. Y la otra razón es de que si el pecado glorifica a Dios, según los judíos, ¿cómo puede juzgar a las personas que dicen tales cosas? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Dice Pablo. Sí, me gusta la respuesta que él les da, ¿verdad? Ahí en el 9, pero tenemos otro tema para la próxima semana que abarcaremos a partir del 9. Que también está un poquito complicado, pero no tanto como lo del día, el pasaje del día de hoy, ¿verdad? Entonces, Pablo los despide con estas palabras. Su condenación es justa, ¿sí? Hay una gran diferencia entre un seguidor sincero y alguien que solo está poniendo excusas. Algún día, hermanos, los creadores de excusas van a estar ante Dios. Y cuando eso suceda, van a descubrir con mucho desagrado, sí, que sus excusas nunca fueron aceptadas. Oh, no voy a la iglesia porque, pues, cada que el pastor predica me quedo dormido. No evangelizo porque, pues, en primer lugar no soy evangelista y la Biblia es muy complicada. No visito a este enfermo porque, pues, me puedo contagiar. Pero no mencionas que puedes orar por él o hablarle a su familia y ofrecer tu ayuda en cualquier otra cosa. Muchas cosas sí. Tenemos excusas para todo. Y ese día vamos a descubrir que esas excusas tan inteligentes nuestras, ¿verdad? Al Señor no lo estremecieron. No cambiaron su carácter. Porque es imposible. Sí. No existe el pecado bueno. Ponga eso en su mente y déjeme le digo un par de conceptos más. Antes de continuar, sí, ya para terminar. Es mejor que pensemos detenidamente en esta objeción final, ¿verdad? Porque en la iglesia lo usamos más a menudo de lo que pensamos, ¿sí? Yo he escuchado gente que dicen barbaridades, ¿verdad? Había una persona que por ahí en una reunión descubrió que podía irse de misionero. Y de repente va y le dice a su esposa, el Señor me está hablando, me está pidiendo que me vaya de misionero a tal parte. Y la esposa, como mi esposa lo recalca muchas veces, si ya te unió el Señor, si ya son dos en uno, como dice la palabra, si te habla a ti, también le va a hablar a ella. O si le habla a ella, también te va a hablar a ti. Y no les va a hablar cosas diferentes. ¿Sí? Y sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de hermanos, a través de situaciones, a través de una predicación, a través de un estudio bíblico. Aún en tu oración el Señor te habla. Y este hombre dijo, bueno, fíjese lo que pasó. Terminó divorciándose. ¿Y cuál fue su frase? Dijo, pues fue bueno que me divorciara porque ahora ya puedo ir a ministrar a las personas a las que nunca antes hubiese podido ministrar. ¿Sí? Suena como una frase de ese centrito de diversiones para niños, del Chuck E. Cheese que se llama, ¿no? Infantil. Es cierto que como resultado de, no sé, en todo divorcio hay dolor, ¿verdad? Como resultado de ese dolor personal es posible que, pues sí, que ahora pueda tocar a personas que antes nunca pudo tocar, compartirles. Pero si su divorcio se obtuvo por motivos no bíblicos, sigue siendo un pecado. ¿Sí? Porque el Señor repudia el divorcio. Pero tú estás dando una excusa muy inteligente, según tú, ¿verdad? Y ahora vas a poder ministrar a otras personas. ¡Wow! En otro caso que escuché, en cierta ocasión estaba predicando un pastor con toda su energía, ¿verdad? Y se cayó del estrado.
en su emoción de compartir la palabra de un mal paso y cayó del estrado. Y ya no pasaron semanas sin que saliera por la televisión. Y alguien por ahí dijo, qué bueno que el predicador se haya caído, porque ahora ya no va a estar en la televisión pidiendo dinero todo el tiempo, porque es lo único que hace. ¿Sí? Tal vez sea bueno que el evangelista de la televisión no esté pidiendo dinero, pero eso no justifica su inmoralidad ni disminuye el daño al cuerpo de Cristo. Y otros factores por ahí. Pero nosotros inmediatamente damos juicio, ¿verdad? Para justificar nuestra propia conducta. Por ahí también alguien escribió de excusas y decía que alguien por ahí pronunció, me alegro de haber perdido los estribos, ¿verdad? Y haber maldecido a esos dos muchachos, porque eso realmente me ayudó a lidiar con mi enojo y por fin sentí un desahogo. Déjenme decirles, hermanos, que maldecir a alguien no está justificado, ¿sí? Y esa es una excusa muy, muy pobre, ¿verdad? Eso de que ahora ya he aprendido a manejar mi ira y me sirvió como desahogo, eso no justifica que hayas maldecido a alguien. Otra persona por ahí comentó, sí, me tomé por ahí unas copas con los amigos, ¿sí? Pero ahora que saben que soy como ellos, me va a ser más fácil testificarles, ¿sí? Wow, buena excusa. Pero el beber con los amigos, ¿verdad? Difícilmente puede ser excusado simplemente porque algún día esperas compartirles las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Para la salvación. Excusa simplemente. Y esto es tan complicado, hermanos. El pasaje, la asimilación y llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero vamos a mantener 2 cosas bien claras en nuestras mentes esta mañana. Que no se nos olvide. La número 1, el pecado siempre va a ser pecaminoso. El Señor nunca lo va a aceptar. De hecho, Dios no lo puede ver. Hubo ese momento en la cruz del Calvario que el Señor no volteó a ver al Hijo sufriendo, porque era el preciso momento en que el pecado estaba siendo vencido. Lo tomó para sí. Pero seguimos insistiendo en que hay pecados buenos. El fin justifica los medios. No existe el pecado bueno. El pecado es la razón por la que Jesús vino a la tierra. El pecado es la razón por la que sufrió en el Calvario. No tiene nada de bueno. Es malvado de principio a fin. Y no se nos olvide esta primera cosa, ¿verdad? El pecado siempre es pecaminoso. Y la segunda, hermanos, atesórela ahí en su corazón y en su mente. Dios puede producir cosas buenas a partir de nuestros tontos errores. ¿Sí? Cuando estaba escribiendo esto me equivoqué y en lugar de ponerle tontos le puse tantos. Pero se la podemos agregar la palabra. Dios puede producir cosas buenas a partir de nuestros tantos tontos errores. ¿Sí? De eso se trata la gracia de Dios. Hermanos, comprendamos el hecho de que Dios pueda sacar cosas buenas de las malas, ¿sí? De esas decisiones equivocadas, no convierte la estupidez en sabiduría, para nada. Pero tampoco justifica el pecado. Regrese a la primera frase, el pecado siempre va a ser pecaminoso. ¿Sí? Hay un libro de Romanos, bueno, el título es Romanos, ¿verdad? Ya lo he mencionado en varias ocasiones. En esta ocasión me fui a la página 54, donde William Barclay tiene algunas palabras útiles para este punto. ¿Sí? Él dice que también se podría argumentar, de hecho sería el mismo argumento, ¿verdad? Que es bueno romper el corazón de una persona, porque le da la oportunidad de demostrar a esa persona cuánto se le ama. Ridículo, ¿sí? Sigue diciendo William Barclay, dice, cuando un hombre peca, no se necesita ingenio para justificar su pecado, sino humildad para confesarlo con arrepentimiento y vergüenza. ¿Sí? Es como decir,
Ore por las enfermedades para que los médicos tengan la oportunidad de curar a las personas. No, no funciona así. Ore por más incendios para que los bomberos puedan mostrar sus habilidades. Eso es lo que estaban diciendo los judíos, ¿sí? Para que Dios muestre su gracia y su carácter, su misericordia con nosotros, pues sigamos pecando. Así Él se engrandece más. Y de esa manera no nos va a poder juzgar como pecadores porque estamos haciendo algo a favor de Él. No, ¿sí? Es como decir también, voy a orar por más desastres para que los choferes de las ambulancias tengan más trabajo. Imagínense. O voy a orar por más violaciones para que los jueces puedan encarcelar a más violadores. No. Es una sugerencia maligna que surge solo de una mente maligna, enferma. Pero se acerca más a casa de lo que finalmente nos gustaría admitir. Hermanos, dos cosas para terminar, dos hechos a tener en cuenta. Número uno, una vez que un hombre ha pecado, ¿sí?, muestra una asombrosa habilidad para justificar su pecado. La mujer que me diste me ofreció del fruto. ¡Wow! Empezó desde Adán. Esto no es nuevo. ¿Sí? Y eso nos trae de vuelta a esos pobres congresistas allá en Washington algunos años, ¿verdad? Atrás, que fueron sorprendidos con la mano colectiva dentro del tarro de las galletas, ¿verdad? Las excusas que se escucharon después, infantiles. Esas muestras que tenían ellos de indignación de que los estuvieran acusando, ¿sí? Ese buscar chivos expiatorios, empezar a señalar con el dedo, bueno, él también lo hace o él hace cosas peores, ¿sí? Es gracioso, pero a la vez es triste, porque honestamente todos hacemos las mismas cosas. Hablamos de por ahí de mentiritas color de rosa, ¿no? Mentiritas piadosas. O un fraude piadoso en este caso. Mentira, mentira de Satanás. Las mentiras no tienen colores. Todas son negras ante los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a entender que si es mentira, pues no es blanca? ¿Verdad? Pero si por ahí no la pintan de color blanco, vamos a poder emitir el juicio, bueno, entonces no es una mentira tan mala. O del mismo modo, si en este caso esos hombres estaban haciendo un fraude, pero era algo piadoso según esto, pues por ahí dijeron ellos mismos, pues entonces no es un fraude porque lo hicimos con un buen fin. No. Las excusas comenzaron con Adán. Tristemente no terminaron con él. Entonces, esa es la primera cosa a tener en cuenta. Una vez que un hombre ha pecado, va a mostrar una asombrosa habilidad para justificar su pecado. Y una segunda cosa por ahí. Una vez que un hombre se aparta de su pecado, entonces es Dios quien muestra una asombrosa habilidad para perdonar su pecado. ¿Sí? Hay ahí algo bien opuesto. El hombre con esa habilidad para excusarse, pero cuando el hombre se aparta del pecado, Dios muestra esa asombrosa habilidad para perdonar. Y es asombroso. Pregúntele a David. ¿Sí? Al punto de que se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí es donde el mensaje del evangelio, hermanos, se vuelve tan maravillosamente relevante. Esa es la palabra. David descubrió ambos lados de esta verdad. Fue juzgado y luego fue perdonado. ¿Sí? La palabra me dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y eso, gracias a Dios, hermanos, es verdad. Los que ponemos excusas no engañamos a nadie. Nos engañamos a nosotros mismos. Aquellos que se atreven a decir la dolorosa verdad sobre ellos mismos, encuentran que después del dolor hay perdón.
¿sí? Después de la humillación hay curación. Podemos descubrir la verdad, pero primero debemos de decir la verdad. Confesarle al Señor, he pecado ante ti. ¿Sí? Manera sencilla de descubrir la verdad, empezando diciendo la verdad nosotros mismos. Si estamos dispuestos a hacer esto, vamos a poder ser perdonados, hermanos. ¿Sí? Hace unos par de minutos mencioné las 4 leyes espirituales, ¿sí? Yo espero que usted las conozca de corazón, porque es lo esencial para poder compartir a alguna persona. ¿Sí? Dios te ama, la número 1, ¿verdad? Y tiene un plan maravilloso para tu vida. La segunda es, el hombre es pecador y por lo tanto está, ¿qué? Separado de Dios. No puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Esa tercera ley espiritual, aunque en la palabra no están todas juntas, hay versos en la palabra que respaldan cada una de estas leyes, ¿verdad? Se le han llamado leyes espirituales. La tercera es Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él se puede conocer el amor y el plan de Dios para nuestra vida. Y esa cuarta ley espiritual nos dice que debemos de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo? Una invitación personal. ¿Sí? Entonces vamos a poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Mi oración, hermanos, esta mañana es que de alguna manera el Señor nos muestre el valor de la honestidad y la belleza de la integridad. Integridad brilla por su ausencia en las altas esferas políticas de muchos países. Y es triste porque las consecuencias recaen sobre los gobernados. ¿Sí? Y entre muchos de los gobernados hay hijos de Dios. Que el Señor de alguna manera nos haga aprender el valor de la honestidad y lo tan hermoso que es la integridad. Que el Señor nos salve de la necesidad de tener siempre que dar excusas por nuestro pecado. Pídale al Señor que Él implante en nosotros un nuevo deseo de caminar ante Él en verdad. Dígale al Señor, concede una nueva comprensión de tu gracia para que no tengamos miedo de pedir tu perdón. ¿Alguien dice amén esta mañana? Si usted está viendo este video y alguien se lo compartió, primero agradézcaselo, ¿verdad? Pero si usted no ha recibido al Señor en su corazón, usted lo puede hacer ahora mismo, por fe, mediante una sencilla oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce mi corazón y el de usted. Y él no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. Si quiere, tome esta oración como guía para dar ese paso. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por ofrecerme, por lograr para mí la vida eterna. Toma control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted pudo hacer esta oración, usted es salvo. Así de sencillo. ¿Sí? Busque una congregación donde se predique con veracidad la palabra de Dios. Congréguese. Aprenda más sobre el Señor. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, que aunque a veces podría parecer complicada, es clara y se respalda a sí misma, Señor. Gracias, Padre, por
todos esos hombres que usaste para transmitirla a nosotros. Es tu carácter expresado en letra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos aclare las situaciones en las cuales nosotros, por instinto, usamos las excusas para tratar de opacar las consecuencias de nuestras faltas. Ten misericordia, Señor. Acompáñanos en esta jornada que hemos escogido gracias a tu redención en la cruz. Bendice cada hogar representado esta mañana y que esta semana sea de bendición para cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.